¿Nos podrías platicar un poco acerca de tus raíces judías? Sí, ha sido una experiencia maravillosa incluso redescubrirlas a través de la música. Toda esta música de la Segunda Guerra Mundial, de Marlene Dietrich, de Piaf. Mi papá llegó a México junto con mi abuela con la Segunda Guerra Mundial de Viena, en la persecución. Y para mí es siempre un motivo de una emoción profunda saber que México los acogió como una nueva patria, como a tantos de nosotros. Y saber que finalmente sí, nuestras raíces nos dan una sensibilidad distinta, una sensibilidad, sí hay como, ahorita platicamos por ejemplo de íconos como Barbra Streisand, que sí hay un goce distinto del sonido, sí hay ese sentido como lúdico pero a la vez ritual del sonido y de cómo conectarte emocionalmente con tu tradición pero con el aquí y en el ahora. Es una cosa que yo admiro muchísimo y que me importa mucho finalmente de cuando yo lo digo, y por eso lo comento siempre en las entrevistas y lo comento también, incluso en mi nuevo disco hay un breve comentario, hay un guiño que quien lo escuche lo oirá, ¿no? Porque es una manera también de decirle a la gente somos parte de una nación y somos una parte pujante, somos una parte importante, somos una parte que ha transformado México, ¿no? Y Latinoamérica. De repente siento que es muy importante eso. No como un asunto de imitación, sino como un asunto de seguir un modelo. A todos esos cantantes y actores y líderes de opinión en Estados Unidos y en Europa, que le recuerdan a la gente quiénes somos y las maravillas y toda esta belleza que podemos aportar desde adentro. Es una cosa que es maravillosa para uno como cantante, que lo que tú haces con tu voz viene de adentro y viene justamente de quién eres y de quién naciste siendo y de quién decides ser ahora, porque también eso es muy importante. Dime cómo empezaste en este género y un poco si nos puedes platicar de tu trayectoria, Pedro. Por supuesto. Yo empecé muy pequeño, empecé a hacer teatro a los 11 años, yo he cantado toda mi vida. Y yo encontré todo este repertorio a través de Kurt Weill y de Bertolt Brecht, de todo este teatro político en música que se hizo justamente en la República de Weimar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo estudié arte dramático en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la Academia de Ópera, mi maestría como cantante, he hecho muchísimos posgrados en producción, como director, como diseñador de vestuario, como director de arte, como productor. He sido en ese sentido muy bendecido, he podido hacer muchísimas cosas en el teatro en Estados Unidos, aquí en México, en la Coordinación Nacional de Teatro, desde 1991, debutando en el Palacio de Bellas Artes. Ahora próximamente estaré en el Festival del Centro Histórico haciendo un papel protagónico. En la televisión abrimos paso a la sátira política cantada, primero en CNI Canal 40, en Séptimo Día con Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, haciendo la operítica, ganando el Premio Nacional de Periodismo en 2001, después la grillópera con Joaquín López Dóriga, con Adela Micha en Contraste, con la propia Denise después en Punto de Partida, he trabajado con todos ellos en pantalla, con Carlos Loret de Mola. Y en la música, bueno, la música justamente fue como un gran recordatorio en este disco, en mi segundo disco, que es en Lili Marlene, que una pieza como Lili Marlene y esta decisión de luchar por la libertad, por recuperar tu país, por recuperar quién eres, por tener derecho a ser quien eres, me hizo redimensionar todo de otra manera, y a partir de ahí se han sucedido, ahora estoy por presentar mi quinto disco, y orgullosamente siempre tengo trabajo en la televisión, en el teatro, en el cine, en la música. Como concertista he cantado en los más importantes festivales de México y varios del extranjero, en el Palacio de Bellas Artes, en el Teatro de la Ciudad. Creo que hay ciertas cosas que más que platicarlas desde un panfleto, desde el proselitismo, es justamente la mejor manera de mostrar tu orgullo, es pararte en uno de los escenarios más importantes de nuestra parte y siendo pleno y siendo feliz y siendo con sus amigas. Y se ve que te diviertes mucho, además, haciendo lo que haces. Sí, lo gozo muchísimo. Creo que es una cosa que aprendí en casa y que he aprendido también con el público.
La música, si no la gozas, si no te apasiona, se vuelve un hecho mercantil, ¿no? Se vuelve esta cosa donde la gente paga un boleto por recibir un servicio. Y finalmente, yo creo que el verdadero arte de lo que se trata es permitir que un fragmento de tu alma toque a otra, ¿no? Y normalmente se cree que eso tiene que ser en esta cosa muy densa y muy dramática y muy terrible. Y yo creo que la vida no es así. Yo creo que en la vida todos tenemos momentos graves. Pero todos tenemos, la cotidiana tiene estos momentos donde cuentas un chiste, donde te saludas con tu madre o tu padre o con tu pareja en la cocina en la mañana y haces una broma con tus hijos y los gozas y los besas. Y ese gozo tiene que estar en la música y tiene que estar en el cantar. Y esa es una de las cosas que para mí me ha marcado mucho y ha definido el qué hago y cómo lo hago. ¿Y cómo es tu relación con tu judaísmo, por ejemplo? ¿O con tus orígenes? Es compleja porque por una circunstancia personal de mi familia. Mi papá, una vez que llegó a México, siendo lo que los norteamericanos llaman un self-made man, él se pagó sus propios estudios, es una vida, una carrera como tanta gente de la comunidad judía. Tuvo un accidente muy serio que lo dejó cuadrapléjico. Es algo que luego no me gusta platicar mucho porque parece como que está uno buscando simpatía o conmiseración de la gente. Y además, finalmente, yo creo que mi trabajo es a partir de lo que hago como artista y no de mi vida privada. Pero a tu pregunta es muy pertinente. Mi papá tuvo lesión de quinta y sexta cervical, le quedó paralizado por completo. Es un hombre admirable, muy admirable, que lo amo profundamente y que siguió trabajando desde su circunstancia. Nosotros éramos muy pequeños, él tiene 34 años, 35 años de que sucedió. Pero para poder hacer una vida nueva con su circunstancia, que nos entrenáramos en hospital y todos para poderlo llevar adelante, nos fuimos a vivir al norte, nos apartamos de la comunidad y yo crecí con pocas nociones en ese sentido. Hay una cosa que a mí sí me gusta ser muy claro, porque luego hay esta cosa como oportunista y clientelar tal vez, ¿no? Y la verdad es que a mí en esta circunstancia que te platicaba del accidente que tuvo mi papá, que lo dejó con parálisis del cuerpo entero, nosotros no nos cerramos pues, sino que nos nucleizamos como familia para salir adelante. Entonces la verdad es que a mí no me criaron cerca de la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, pasa el tiempo y vengo a la Ciudad de México y estudio en el conservatorio y empiezo a trabajar debuto en el Palacio de Bellas Artes, empiezo a hacer una trayectoria importante en la televisión y en el teatro. Y de repente grabo mi primer disco como solista, va muy bien, y era una cosa, bueno, ya en Televisa, que hicimos una cosa como electrónica y como pop, y para aprovechar como el público que tenía en la televisión. Y de repente me di cuenta que lo que yo tenía que grabar tenía que ver con estas cosas que yo había oído con mis tantes desde niño, ¿no? Y con lo que yo había oído con mi mamá desde niño, y con lo que, ¿no? Y decido hacer este disco Piensa en mí, Lili Manuel, con toda esta música de la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente fue un gran éxito. Y se presenta, y mucha gente, descubrí que mucha gente de la infancia, mi papá pensaba que él había muerto en el accidente. Y empieza entonces a llegar mi familia a los conciertos, y Hani Bruder, con tantísima gente tan amorosa conmigo, y me hicieron redescubrir a la comunidad y redescubrir el pensamiento judaico, redescubrir tantísimas cosas que me doy cuenta que estaban en mi vida familiar desde siempre. Pero entonces yo llegué de alguna manera de un modo nuevo y de un modo además a través de conectarme a través del arte. Entonces para mí tiene una dimensión muy, muy íntima y muy de la decisión que tienes como adulto. No esta cosa de finalmente de estar necesariamente inmerso por tu historia, sino por una decisión. Y eso me ha hecho conocerlo desde una dimensión adulta y como una decisión consciente, y ha sido un proceso muy gozoso. ¿Y por qué el cabaret? Híjole, es que es como la hermanita casquivana de la ópera, ¿no? Y es un espacio donde hay música y hay dramaturgia, hay literatura y hay noticia actual. Entonces, es una cosa que finalmente también descubrí que es muy, muy judía, esta cosa de estar preocupado por el aquí y el ahora y el acontecer, y por la política, y por
y por empoderarte socialmente. Y entonces el cabaret tiene eso, y tiene también, pero tiene esta beta muy gozosa y muy jocosa, y tiene esta beta también como sexual y peligrosa y de riesgo. Y es muy libre. No, yo empecé trabajando, yo conocí el cabaret por Kurt Weill y Bertolt Brecht en una cosa absolutamente ortodoxa que tiene que ver con mi formación operística y mi formación en el teatro clásico. Pero entonces descubre este universo de gran libertad y sobre todo hay una cosa que dice Marlene Dietrich que es muy cierta, que en el cabaret, a diferencia de un concierto formal, no cantas para la gente, le haces el amor a la gente con tu voz. Y entonces, ¿cómo resistirte a eso? Y el cabaret se ha vuelto una gran pasión en mí. Yo tengo más de 15 años haciendo cabaret. Aprendí con Jesús A. Rodríguez, que además que me enseñó que hay que provocar y hay que apasionarte y hay que sentirlo y debes hacerlo sin temor. El cabaret es parte de mi vida.